Socaire de la herbosa, protegido de los vientos que turban, nublan y perturban la razón. Como cada miércoles nos enfrentamos a un análisis de la realidad que tiene muchas aristas y que es preciso hacer de forma serena y no dejándose llevar por lo que uno lee, por lo que uno oye y por opiniones ajenas. Yo creo que dos son los temas principales que tocan hoy, bueno, al margen del de siempre, ¿no? La degradación del PSOE, que cada poco se entierra un poco más en su fango. Yo creo que el PSOE está en una situación parecida al que estuvieron tanto la democracia cristiana como la socialdemocracia italiana cuando manipulite tiempo A. Y si no son conscientes de atajarlo a tiempo, probablemente nos lleven a que estos partidos terminen, que el PSOE termine desapareciendo, disolviéndose o convirtiéndose en algo que nada tiene que ver con lo que ha sido el PSOE y que nada tiene que ver con lo que era el PSOE de Felipe González. Bueno, yo creo que hoy ya nada tiene que ver, pero no podemos olvidar que entra dentro de lo posible que las cosas vayan a peor y que la situación se degrade más aún. Yo creo que poca gente que en lugar de ser fanático pretende hacer un análisis político sosegado sobre la realidad de España y del PSOE pueda mantenerse hoy en esa idea, ¿no? Lo mismo que el PP pasó su vía crucis, parece ser que el PSOE tiene que pasar el suyo y no sé si el PSOE será capaz, si esto sigue así, de rescatar algo de las cenizas de lo que vaya quedando este fenómeno de Sánchez y este fenómeno del sanchismo. Pero bueno, en primer lugar, yo creo que hoy, por encima de esa reflexión que creo que era ineludible, procede que hablemos de la sentencia del fiscal general del Estado. Y lo hago desde mi lectura de la sentencia y desde la lectura de una serie de opiniones. Mi lectura de lo esencial. En lo esencial, la sentencia, los magistrados se han tomado la molestia de analizar todos y cada uno de los motivos de defensa y también de descartar todos y cada uno de los motivos de acusación que entendían infundados. Bien, los motivos de defensa yo creo que están en términos generales perfectamente rechazados. Las conductas son evidentemente dos, tanto la filtración de los datos confidenciales y del acuerdo como la filtración del propio correo en sí. Son dos caras de la misma moneda. En mi opinión hay un concurso claro, uno es vehículo del otro, es decir, se filtra la noticia y ante la resistencia a reconocer la noticia por los contrincantes políticos se utiliza como rehén a esta persona y ya se filtra directamente el correo, vulnerando el secreto, no ya del González Amador, sino de su abogado. Y eso es lo que determinó que el Colegio de Abogados de Madrid, que está siendo ejemplar en los últimos tiempos en defensa de la justicia y de la profesión, pues sea quien haya ejercitado la acusación. Creo que tenemos que, al margen de posiciones ideológicas que cada uno tenga, creo que todos debemos darnos cuenta de una cosa. Es decir, no solo es la justicia, que lo es y que lo lidera, quien se está resistiendo a la degradación del sistema político y al intento de degradación de la democracia española, sino que también el Colegio de Abogados de Madrid está liderando una profesión que quizás esté huérfana de que otros colegios sigan esa estela y ese camino y sean capaces de entender y ver lo que nos estamos jugando y a lo que nos estamos arriesgando. La defensa de la profesión es ineludible en los operadores, en los colegios, porque esa es su principal labor, su principal tarea. Y la defensa pasa por la defensa singular de los colegiados, pero también por la defensa global y general de la profesión. Y en este caso, el Colegio de Abogados de Madrid ha defendido singularmente el interés de un abogado, que quizás él debiera haberse personado como perjudicado, y al tiempo la dignidad de la profesión e incluso la dignidad del ejercicio profesional de los fiscales, que no dejan de ser una suerte de abogados
de la legalidad y lo ha hecho mucho mejor que la propia institución. Pero vayamos a la sentencia. Parece que la crítica le van a venir por lo que jurídicamente es incriticable, ¿no? Es decir que lo hizo él o que lo hizo alguien siguiendo sus instrucciones, con su conocimiento y con su indicación. Respecto de las primeras filtraciones, la nota, él ha reconocido que la hizo él, por lo tanto, poco que rascar tenemos ahí. Pero digo, si las críticas van por ahí, hay una cosa en derecho que hace muchísimo tiempo que conocemos, que es el dominio del hecho, o en este caso el dominio funcional del hecho, que en este caso es dominio del hecho, va un poco más allá que el dominio funcional. No es solo que esa nota le valga al fiscal y por lo tanto tenga dominio funcional del hecho al aprovecharse de ella, sino que tiene dominio del hecho que puede ser directo o indirecto. Es decir, indicar a un subordinado que saque esa nota. La discusión que ha tenido con la fiscal de Madrid, pues parece evidente que marca y demuestra ese camino, pero en cualquier caso, ya digo, yo creo que la sentencia está perfectamente fundamentada, está muy bien trabajada, no podemos negarlo, y sin perjuicio de el camino que siga el Constitucional, sí da la impresión que la forma en la que la han redactado tiene también un aspecto defensivo, ¿no? Las alusiones a la valoración de la prueba en conciencia, que va a ser bastante complicado que a la que le entre el Constitucional, parece como que dejan un lugar bastante sólido o una posición bastante sólida de la sentencia para que ésta no pueda ser atacada en un exceso jurisdiccional como fue la sentencia de los seres. Y ya digo, sentencia de los seres que en su día dije que no es nueva porque responde a criterios aplicados de forma constante por el propio Cándido Conde Pumpido, no se aleja de lo que muchas veces ha hecho en otros casos cuando estaba en el Supremo, pero sí sin duda se aleja de lo que es la función jurisdiccional del Constitucional, que no es función jurisdiccional, sino que es función revisora de la legalidad. Pues como digo, aparentemente no plantea demasiados problemas la defensa de esta sentencia, incluso en el ámbito constitucional. Por lo tanto, yo creo que es una sentencia sólida que le va a ser difícil al Constitucional tumbar sin sonrojarse, y permítanme la crítica a los votos particulares. Objetivamente, la crítica, los votos particulares, y en este caso, cuando dicen que en el fondo lo que decía Nota era verdad, es una mala excusa que demuestra la falta de argumentación en la defensa a ultranza, que yo me atrevo a decir que más política que jurídica, del fiscal general del Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque, hombre, faltaría más. Si además el contenido difundido fuese falso, se podría incluir en un delito mucho mayor y podríamos hablar de otras muchas cosas. Pero, desde luego, el hecho de que la información que se difunda sea verdad, lo que la constituye es todavía mucho más grave, porque no es una invención, sino que demuestra que la conducta va dirigida a un hecho real y, por lo tanto, casi diría que es un elemento de este delito. No voy a hablar, porque aunque solo sea mencionarlo ya es suficiente, del problema del acoso sexual dentro del PSOE. Miren, yo estos días atrás hablaba con amigos, con ocasión de otra serie de motivaciones o de otro tipo de lecciones, de que normalmente quien enarbola una bandera con denuedo, con exceso y casi como haciéndose adalid de una causa, en el fondo lo que viene a mostrar es una ambición de poder llevar a cabo esa conducta. Creo que suena fatal, pero todos me entenderán. Miren, cuando uno utiliza un argumento que esgrime frente al contrario, se aplica el refrán: dime de qué presumes y te diré de qué careces. No careces de todo lo demás, sino que presumes precisamente de todo eso. Es decir, la defensa exagerada de una conducta lo que convierte en esa conducta es en un anhelo. Es decir, quien llega al gobierno con la única bandera de la decencia es que pretende ser tan indecente como el enfrente. Entonces, huyamos de los profetas, huyamos de esos profetas de la moral, y entendamos que todos somos humanos y que cuando a alguien se le va la mano por la izquierda, suele salirse por la izquierda.
Entonces me parece que es una cuestión casi hablando en temas de tráfico evidente. Y cuando alguien se le va la mano por la derecha, se sale por la derecha. El que se sale por la izquierda choca contra el vehículo enfrente. El que se sale por la derecha se sale de la carretera, se sale del carril. Y es a lo que iba. Yo creo que pocas discusiones y quizás hay un día, quizás esto merezca la pena un debate, una lectura algún día más sosegada. Estamos viendo con las juventudes de Vox, lo hemos visto con Sánchez, lo vemos con estos pretendidos feministas que lo único que les pasa es que no son capaces de controlar su gusto por las féminas y por lo tanto es que tienen son los feminismos, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, dije que había dos temas y el otro tema va a ser quizás más breve. Es el tema de las ayudas europeas, el tema de los préstamos europeos y el tema del excesivo, que aunque parezcan contradictorios no lo son, del excesivo déficit o de la excesiva sobrefinanciación con dinero público, con préstamos públicos, de todo lo que hacemos. Pues bien, miren, en primer lugar yo me despertaba escandalizado hace unos días de que el gobierno rechaza 60.000 millones de euros de fondos europeos a préstamo. Dice que se consuela o que es suficiente con los fondos perdidos, los 21.000, y que no quiere mover y que no quiere pedir el resto. Me parece de una irresponsabilidad absoluta cuando se están dando dinero en muy buenas condiciones, sobre todo porque pueden permitir, digo, que no se apriete tanto a los ciudadanos y que se rebajen, no se reduzcan los impuestos. Yo creo que sinceramente el gobierno ahí se ha equivocado porque el dinero hace falta y la alternativa a un dinero es otro. La alternativa a fondos europeos que vamos a pagar igual, los pidamos o no, porque el dinero europeo es dinero de todos los países, no puede ser aumentar los impuestos y que al final paguemos los ciudadanos ese déficit por medio de no deflactación de las tablas impositivas. Es decir, no aplicar el coeficiente de IPC a las tablas y por lo tanto subir los impuestos por vía indirecta al margen de todos esos otros impuestos que nos suben. Y el otro, estaba leyendo también que Estados Unidos, China, Alemania, Francia y el Reino Unido están creciendo en deuda de una forma brutal y que la deuda en el mundo supera con creces al crecimiento del IPC. Digo, el crecimiento de la deuda. Y eso sí que es peligroso, porque eso significa que cada vez somos más pobres. Y cada vez ser más pobres hace que nos enfrentemos a una situación que juntaban los analistas, no es que junté yo, que saben que de economía poco sé, pero que juntaban los analistas a la situación actual de descenso de la productividad en Europa. En China parece ser que la productividad no es un problema, que el problema en China es un problema estrictamente financiero, porque la deuda está en manos de empresas privadas provocado por el boom o más que el boom, por la explosión de la burbuja del ladrillo en China. Pero bueno, eso es un tema que sí que es mucho más complejo y que alguien quizás tengamos que invitar algún día para que nos lo explique en la radio. Pero lo que decía, el problema de la productividad. Miren, España debe estar ahora mismo en niveles bajísimos de productividad respecto de la Unión Europea. Es decir, no me atrevo a decir si estamos en un 50 o un 60 porque no he tenido tiempo para comprobarlo. Pero en cualquier caso, si estamos en el tramo bajo de la productividad de la Unión Europea, tengamos en cuenta que hoy la Unión Europea está por debajo del 60% de la productividad de Estados Unidos. Ese país en el que parece ser que todo lo hacen mal, pero que con los aranceles se han preocupado de volver a producir, es decir, de volver a ser productivos. Porque la productividad no solo es que cada trabajador produzca más con su trabajo. La productividad también tiene un aspecto importante, que es que seamos capaces de producir aquellos elementos o aquellos bienes de consumo que habitualmente consumimos. Y Europa, y sobre todo España, que se está convirtiendo en un mercado de poco más que del ocio y de intangibles, y que ha dejado de ser capaz de producir más allá de perecederos, porque los perecederos, es decir, tienen un efecto, es decir, tienen un ámbito limitado de transporte. Mandarte fresas de China es complicado, porque es un perecedero
que va a desaparecer muy pronto. Igual te pueden mandar espárragos, pero ya digo que fresas, tomates y lechugas desde China es complicado. Todo lo que no tenga una barrera en la distancia nos lo están produciendo fuera. Y por lo menos un porcentaje altísimo de lo que compramos. Muchísimas marcas que se venden como españolas son productos traídos de China. Yo por eso también indicaría, busquemos comprar productos que salgan en España. Zapatos, zapatillas, camisas, pantalones americanas. Seamos un poco patriotas, porque eso sí es ser patriota. Ser patriota es no comprarse a todos los chinos y que no me entiendan mal los chinos, ¿vale? Porque hay chinos que son tan españoles como nosotros. Ser patriota consiste en ser capaces de producir y de comprar lo que producimos. Pero para eso, y volvemos a cerrar el círculo, es necesario que protejamos el campo, es necesario que protejamos la industria, es necesario que tengamos una política propia en todo ello. Pues ya digo, la deuda aumenta, España aumenta los impuestos, no producimos lo suficiente. Eso significa que cada vez somos más pobres, eso significa que aunque crezca nuestro Producto Interior Bruto, no crezca nuestro Producto Interior Bruto per cápita, sino que disminuya en proporción con la Unión Europea. Cada vez estamos más lejos de la Unión Europea en PIB per cápita. Creo que, si no me equivoco, nuestro PIB per cápita es algo así como un 30 o un 40%, un 30% por debajo de lo que es la media europea, la media de la UE. Un 30% por debajo de la media de la UE probablemente signifique que estemos en PIB per cápita en un 50 o incluso un 60% por debajo de lo que producen los países grandes de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta, todos nosotros, que votar es un acto responsable, que no nos pueden seguir gobernando estos que quieren destrozar España y que además, y sobre todo, tenemos que empezar a prestar atención a lo que pasa a nuestro alrededor para que no nos pase algo que nosotros no seamos capaces de ver venir o de entender y cada día seamos un poco más pobres. Y para evitar ser cada día un poco más pobres, tenemos que ser capaces de producir lo que necesitamos dentro de España, aunque sea un poquito más caro. Quizás merece la pena que prestemos atención a todo ello. Y bueno, espero que esta ensalada que he hecho, como cada día, como cada semana, al socaire de la herbosa, sigamos protegidos de esos vientos que turban, nublan y perturban la razón, y que hoy esos vientos son tan fuertes en lo político y en lo económico. Y cuídense de la gripe, que dicen que la variante acá viene francamente dura. Un fuerte abrazo a todos.